Decías vos lo que pasó con Toto Kirchner, el hijo de Adrián Suar y de... Araceli González, que este sábado en el programa de PH de Andy Kuznetsov hizo una confesión cuando hay la parte de tirar el fuego de que una persona tiene que dejar el pasado. Él dice, estuvo media hora pensando para decirlo o no decirlo y ya tomó la decisión de decir que había sufrido abuso a los 7 años. Para charlar sobre este tema y hacer referencia a otros similares, está en línea con nosotros Sara Barney, ella es presidenta de la Red Viva contra los Abusos Infantiles. Sara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Pablo. días. Muy bien, muy bien. Sara, bueno, lamentablemente estas situaciones, circunstancias, pasan prácticamente a diario, pasan en muchos lugares, en muchas familias, pero cuando las expone alguien relacionado al espectáculo o de una relevancia mediática más importante, allí toman tal vez la relevancia y se ponen en las agendas, ¿no? Pero esto es algo que lamentablemente sucede seguido. Sí, lamentablemente las estadísticas no mienten y son a nivel mundial, es 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 11 varones que pasan por esta situación, y en la mayoría de los casos son abusos intrafamiliares, lo que quiere decir que sucede en el círculo más cercano, incluso en la propia familia. Así que sí, es así como decís. Sí, Sara, en lo personal yo es la primera vez que veo que un varón dice fui abusado, porque mayormente son las mujeres o las personas del colectivo LGBT que dicen sí, yo sufrí abuso en mi infancia, en mi niñez, y esto como que hizo mucho revuelo a nivel, no solamente espectáculo, porque también lo tomaron los programas periodísticos a este tema, que es una realidad, y la importancia que necesitamos la ESI en las escuelas. Sí, totalmente. Eso, a ver, la ESI tiene más de 20 años, ¿no? Que está ya para que sea utilizada y siempre nos encontramos con lo mismo, ¿no? Y generalmente los factores que se oponen son los factores que luchan en contra de los derechos que se van consiguiendo precisamente para las mujeres y los colectivos LGTB. Que lo haya dicho Toto Kirchner mira, yo me puse a pensar mucho sobre este tema, primero porque es cierto, cuando lo dice un famoso se pone en el tapete, se hace una semana de cobertura, 2, queda dando vuelta ahí en el aire, pero la verdad es que necesitamos que desde el Estado el guante se levante, porque esto, como vos decís, es a diario, y por otro lado, el mayor de los inconvenientes con el que nos encontramos es este, ¿no? Toto ya no necesita que hagamos nada por él. Claro. Los miles de niños y niñas que hoy están sufriendo esa situación, que se han atrevido a hablar, el mayor de los problemas que tenemos es el Poder Judicial, ¿no? Claro. Que nos encontramos con jueces y juezas que son perversos, ¿no? Porque empiezan a cuestionar a quién va a hacer la denuncia. Como siempre hablamos de los estereotipos, a ver si la mujer despechada no quiere joderle la vida al tipo y entonces así hace una denuncia falsa, cosa que no está comprobado y cosa que se podría sacar de la discusión si se escuchara a los niños y a las niñas, ¿no? Porque yo me pregunto qué hubiera pasado si Toto hubiese dicho lo que le sucedió a los 7 años, ¿no? Claro. Como lo dijo la hija de... se me fue el nombre de esta actriz conocida que dijo que su hija había sido abusada, e incluso en programas televisivos se los trató como lo que se hace siempre, acusar a la mujer de loca, claro, de desdichada, ¿no? Andrea del Boca, ahí está. O qué hiciste vos para que te pasara eso, mayormente la pregunta. Exactamente, y aparte, eso es cuando somos adultas, ¿no? O tipo 16 años en adelante, pero vos la viste a la pibita como va vestida, esos comentarios que vos decís, mirá, totalmente. La verdad es que si vos ves a una pibita y te llama la atención cómo va vestida, bueno, flaco, ¿no? Ya estamos en un problema. Porque tenemos que saber que la pibita puede salir como sea, totalmente, pero vos no tenés por qué tocarla, ¿no? No, tal cual, tal cual. Sara, este tipo de acciones, recién con Agos hacían referencia a la ESI, que lamentablemente ya está promulgada la ley hace tiempo. Lamentablemente en varios sectores se están oponiendo frente a esto. Y esto también es parte de la oposición que sientan varios sectores, muchos de ellos conservadores, otros no tanto, pero también se oponen
por acciones, vos hacías referencia al plano judicial y demás. ¿Cómo o de qué manera podemos, no sé si la palabra es erradicar, pero al menos concientizar desde otro lugar? Mira, esto es como vos decís, es un tema de concientización. Vamos a tener las leyes como las leyes han existido, no es que en Argentina tenemos que cambiar las leyes, que las leyes no sirven, eso es mentira. Claro. Nosotros tenemos un montón de leyes y tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional de los que nos podemos servir para poder incluso sanear esos vacíos legales que tampoco existen, ¿no? Porque se pueden sanear perfectamente con todas las leyes que tenemos. Ahora, la concientización es una parte primordial. Ahora, no le vas a pedir a un tipo que te dice con mis hijos no te metas, ¿entendés? Que entienda de qué le estás hablando. Primero porque esto viene desde lejos, el pater familia, ¿no? Desde lo romano, donde no te olvides que las mujeres hace 50 años recién que tenemos patria potestad, o sea, tenencia compartida, éramos una cosa, éramos de tal, y los hijos siguen siendo. Esta es una deuda histórica con la infancia. Hay que poner la infancia en agenda, hay que tratar de, aunque sean las plazas, concientizar cuando ves a los chicos, porque no puede depender de los adultos, ¿viste? Por eso ahora, de hace un par de años, el delito de abuso sexual ya no es más de instancia privada solamente, sino que también es de instancia pública. O sea que un fiscal tranquilamente, con lo que dijo Toto, si quiere se puede poner a investigar. Claro. No hace falta que denuncie Toto y no hace falta que denuncie. Pues ¿Puede actuar de oficio? De la comisión de un delito, ¿sí? Tiene que investigarlo. Y lamentablemente a lo mejor hay muchos más Toto a través de esta persona que haya hecho estos actos. Pero claro. Sí, incluso decían que esa persona fue denunciada varias veces y sin embargo el tipo seguía yendo a trabajar porque los del consorcio del lugar lo pedían. Entonces, esa impunidad, viste, que hay, de que bueno, pero lo dijo un pibito, bueno, qué sé yo, no sé, como menospreciar esta sociedad autocéntrica, ¿entendés? Que no repara en ver que si un niño está diciendo algo, bueno, presta atención. Claro, sí, Sara, la verdad es que es muy importante la educación sexual integral y me parece que ahí es donde hay, que siempre tocamos estos temas en la mesa, al padre, al sector religioso le molesta la palabra sexual y que yo soy sexo, mi mamá es sexo, mi sobrino es sexo, el mundo es sexo, pero no te enseña a hablar de las posiciones que una persona va a tener, sino de respetar, de la diversidad, del género, de respetar el cuerpo del niño, que el niño conozca su cuerpo, que cualquier persona no se lo pueda tocar. Y te amplío, no es solamente eso, cuando hablamos que la educación sexual integral es transversal, es porque hablamos, por ejemplo, de decir que Juana Zurduy, ¿no? Era un referente para los libros, para las patrias, o sea, hablar de la integración, no invisibilizar los logros de la mujer. O sea, no tienen ni idea, pero por las dudas no, ¿entendés? Precisamente por esto, porque hablar de lo sexual. Y además, no sé, yo te digo sinceramente, mi hijo creció, yo tenía 3 hijas, ¿no? Sí. Y conmigo. Y él usaba tacos, se pintaba las uñas, las toallitas higiénicas venían, me mostraban y decía pañalitos, ¿entendés? O sea, a ver, ¿a qué le tenés miedo? Porque no es que vas a vos tomar la decisión por nadie, o sea, o el sentir de nadie. Claro. Entonces, viste, es como que que tu hijo sea feliz, que tu hijo sea feliz, esa es la base de la vida. Sí, y aparte me parece que a ver, el tema de clasificación y esto de dividir a los nenes entre nenas y nenes, dividir viste, es lo que los chicos son puros por esencia. Ellos, viste, que si tienen un alfajor y estás al lado te lo comparten. El que empieza, viste, la teoría del salvaje, del buen salvaje, viste, porque la verdad que terminamos nosotros poniendo a los chicos en situaciones que ellos por sí mismos no tienen ningún conflicto. Entonces, conflictuarlo, viste, desde la adultez sigue siendo violento. Recién hacías referencia a los números de la cantidad de niñas y niños abusados. ¿Los puedes repetir? Porque por el contexto de la nota, por cómo se fue dando, quedó un poco desapercibido, pero son números realmente alarmantes y es algo en los que debemos hacernos cargo, es algo en lo que debemos hacer, es algo en lo que debemos accionar de manera urgente.
Sí, totalmente. Mira, por eso te digo, vos fíjate, hacé la cuenta en un aula, 1 de cada 5 nenas está siendo abusada y 1 de cada 11 varones está siendo abusado. Cuando nosotros vamos a dar clase de ESIS en las escuelas, siempre salta algún tema. ¿Entendés? Y eso es lo que no quieren. Claro. Y también asumir el compromiso desde las escuelas, porque las docentes se sienten muy solas, con el tema de tener que ir a hacer una denuncia. Pero flaca, si tenés todos los indicadores ahí, tu deber, más allá de que seas docente o no, para cualquier ciudadano, ciudadano que esté al tanto de que un niño, una niña está siendo violentado, está siendo abusado, sufriendo alguna vulneración de derechos, tiene que hacer la denuncia. Sí. Sara, y me quedo ahí, porque en este día de transcurso del sábado hasta ayer, la televisión, las redes y todo el mundo, ¿y por qué espero tanto? ¿Por qué siempre está esa pregunta en la gente y no entender que todo lleva un proceso en la vida, la aceptación, la transición de haber pasado esto no debe haber sido fácil ni para él ni para cualquier persona que sufrió un abuso? Yo creo que las personas lo que hacemos cuando cuestionamos, no cuestionamos al otro, nos cuestionamos a nosotros mismos porque nos molesta. En este caso no molesta tanto porque no hay que hacer nada, como te decía, ya está, ya pasó, él no quiere denunciar, no está pidiendo ayuda, nada. Pero es no entender, vos imaginate que a la madre también le pasó. Claro, pasó durante su vida, por eso es tan importante el discurso, no con esto responsabilizo a nadie, por favor que se entienda. No, por supuesto. Que nos vamos haciendo ese discurso, ¿no? Donde nos hemos encontrado muchas veces en decir, si a mi hijo le pasa una cosa así, yo lo mato. Entonces el pibe, que generalmente tiene miedo de perjudicar al ser querido, a su propia madre, a su padre, es capaz de callarse para que no cometa una locura y vaya preso, por ejemplo. Entonces, si no nos hacemos cargo ni de ese discurso, ¿entendés? Que todo lo que... Si somos una sociedad que no está preparada para sentarnos y escuchar a los pibes. Sí, es la realidad. Me hago cargo, porque a mí también me pasó. Yo no estaba preparada para escuchar a mi hija. ¿Entendés? Entonces pasaron 5 años hasta que mi hija pudo hablar. Quiere decir que no había un contexto amigable para que... Y no porque yo no la quisiera escuchar, sino que la vorágine, todo. Hay que hacer espacios para que los chicos sepan que pueden venir a hablar con nosotros siempre. No solo cuando les pasa algo malo. Siempre. Entonces, cuando los chicos se acostumbren a hablar con nosotros, después les pasa algo y ahí pueden venir a hablar. Pero eso de decirle por qué esperó tanto, es parte de sacarnos la responsabilidad adulta de encima. Sara, gracias por este Muchas ratito. Gracias. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Sara Barni, presidenta de la red Viva contra los Abusos Infantiles.